Bueno, buenos días. Prácticamente todos, no van a estar todos en la misma oficina, ahora que estoy viendo. Bueno, muy buenos días a todos. Enseguida vamos a estar arrancando, vamos a esperar que se vayan sumando a este encuentro sobre protección integral en la nueva institucionalidad. Ya contamos con 14 participantes. Así que en unos segunditos arrancamos, si les parece. Alejandra, ¿vos escuchás bien? ¿Ves bien? Sí. Bueno. ¿A mí se me escucha bien? Sí, de un poquito bajo nomás. Si tenés, no sé, el micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí se te escucha un poquito mejor. Bueno. Bueno, muy buenos días a todas y a los pocos todos. En el marco de los conversatorios que venimos realizando desde la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hoy nos toca hablar sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes en este contexto de la nueva institucionalidad, es decir, la creación de áreas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes que vinimos desarrollando a lo largo de este segundo semestre, ¿no? Desde un trabajo que la Defensoría viene impulsando ya desde hace tiempo, que por suerte se vio reflejado en la sanción y modificación de la ley de municipalidades, la anterior ley 257. Y hoy, bueno, queremos empezar a trabajar en esto de fortalecer a cada una de las instituciones, a cada una de las áreas, para ir definiendo acciones, trabajos, planificaciones respecto a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia. La charla en sí, bueno, va a participar el magíster Miguel Molina, el defensor, con quien él arrancará las exposiciones. Luego contaremos con las palabras de la licenciada Alejandra Montero, quien es jefa del Departamento de Niñez, Mujer y Familia de la Municipalidad de Oberá. Y a partir de ahí, bueno, después haremos, también me tocará a mí poner un par de reflexiones y acciones correspondientes para ir viendo y tratando de dar todas las recomendaciones posibles de cómo poder intervenir ante una situación de vulneración de derechos, no solo vulneración de derechos, sino también planificar acciones en lo que hace a la promoción de derechos. Así que muchísimas gracias por sumarse, gracias por participar en este encuentro virtual, en esta nueva forma de encontrarnos separados pero juntos. Así que, señor defensor, le dejo a usted las palabras iniciales y su exposición. Muchas gracias. Bueno, a ver, buenos días a todas, a los pocos todos. ¿Todos me ven bien? ¿Me escuchan? Sí, Miguel. Bueno, en primer lugar, voy a remitir algunos telegramas sencillos, pero trataré de ser lo más contundente y conceptual posible. De todas maneras, estas afirmaciones tan categóricas seguro que van a promover un debate, porque por eso mismo, porque voy a apelar a algunas definiciones que tienen sus matices, que tienen sus más y sus menos, pero en este momento quiero poner las cosas en blanco y en negro. Primer punto. La Convención de los Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños, no me canso de decir, no es lo mismo hablar de la Convención como el Tratado de Derechos Humanos de los Niños que
analizarlo desde otra perspectiva. Y a 31 años de la Convención, en sus primeros inicios tuvo un gran avance, luego se fue perdiendo, en algunos casos hubieron retrocesos, pero no podemos negar que la Convención significó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hay un profundo avance legislativo por la Ley Nacional de Protección, la Ley Provincial de Protección, distintas leyes, pero en el campo cultural, en el campo institucional, en el campo del día a día, estamos muy abajo. No hay un correlato entre los postulados de la Convención, los lineamientos de las leyes de protección con la realidad que vivimos todos los días. Si no, fíjense el caso de Dorado, que en este momento estamos en simultáneo con Marcelo atendiendo esta jornada que para nosotros es muy importante y al mismo tiempo con el celular incendiado por la situación del Dorado. Entonces, primera afirmación, con paciencia, con cariño, con dedicación, releer la Convención. La Convención la damos por supuesto, que la leímos, que la analizamos, que todo el mundo sabe, que todo el mundo la conoce. Falso, no es así. Bueno. Y tengo una afirmación que si no existen, si no se crean, si no se constituyen instituciones, organizaciones, espacios específicos que se ocupen de la niñez, la Convención deviene en abstracto. Y eso es una hermosa pieza de literatura y de buenas intenciones y de declaraciones, y se escriben libros y fallos y papers y documentos, y el niño sigue en el paraíso. Bueno, segunda afirmación, que el sistema de protección, esta sí, que traten de escucharme. Si la ley nacional y la ley provincial crean un sistema de protección de los derechos de los niños, es porque ese sistema no existe y no es el Poder Judicial. Nosotros culturalmente, procedimentalmente, descargamos en la justicia la tarea, la protección y la restitución de los derechos de los niños. No voy a hablar en negativo, pero no es el ámbito para resolver las cuestiones de niñez. ¿Por qué se crea un sistema de protección? Ese sistema de protección es porque los niños necesitan más del Ejecutivo y menos del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su estructura, su funcionamiento, sus colores, esos colores grises, sus espacios que son oficinas, sus procedimientos administrativos que nada tienen que ver con niños. A pesar de que sí se avanzó mucho, se pintaron los lugares, se pusieron juguetes, hay equipos interdisciplinarios, etcétera, etcétera, pero culturalmente no es fácil resolver esta cuestión y yo insisto en que siga intacta. Sí tiene que llegar al Poder Judicial la última instancia o aquella que amerite la intervención de un juez. No significa que vamos a ejercer las competencias del juez, significa que vamos a asumir las responsabilidades que nos corresponden como órgano administrativo de aplicación de la ley de protección. Tercera afirmación. La coexistencia contamina. Cuando los organismos específicos, ustedes, estoy viendo caras muy bonitas, ustedes están dentro de una estructura donde está, no sé, desarrollo social, familia, juventud, etcétera, etcétera, se van a ver muy limitadas para el ejercicio de sus funciones. Entonces, tiene que haber un área específica y especializada que no se preocupe, que se ocupe
de las cuestiones de niñez. Y tienen las competencias y tienen que actuar en ese sentido. Entonces, cuando se modifica la ley de protección y se crea a nivel municipal, y en este momento ya son 35 los municipios que crearon sus direcciones de niñez y adolescencia, ese es un avance institucional significativo. Si ustedes miran la ley 216, preveía la creación de agencias, y pregúntense, a 18 años de la 216, ¿cuántas agencias de atención de la niñez existen en la provincia? Segunda pregunta, los consejos municipales, el Consejo Provincial de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, están constituidos, funcionan, y ahí tengo otra afirmación. Los cuerpos colegiados son cuerpos deliberativos, no son ejecutivos. Y los niños necesitan de cuerpos, de equipos, de personas ejecutivas. Entonces, hoy que la provincia de Misiones tenga en los organigramas municipales, en la estructura institucional de los municipios, ya son 35, y la expectativa es que el 100% de los municipios tengan su espacio de la niñez. No podemos seguir ignorando, mirando para otro lado las cuestiones de niñez. Ya es un avance más que significativo. Entonces, grandes mitos. La gran falacia es que es el Poder Judicial el que tiene que atender las cuestiones de niñez. Tenemos que desterrar esa visión, porque somos nosotros mismos, el órgano administrativo, los que judicializamos las cuestiones de niñez, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad y obrar en consecuencia en función de la ley de protección. No estamos haciendo nada del otro mundo, ¿no? Lo que sí tiene que existir es un empoderamiento y obrar conforme a la ley de protección. Entonces, más ejecutivo, menos judicial. Y para ir concluyendo, ¿qué tareas tienen que desarrollar las direcciones de niñez? Miren, tienen un mar de posibilidades, hay 5 millones de cosas para hacer, y lo que van a tener que hacer cada uno de ustedes en sus municipios es ver el bosque y tomar una decisión. Voy a comenzar por aquí, voy a seguir por aquí, voy a hacer un recorte aquí, y en ese sentido yo les diría, hagan una planificación donde pongan un 50% de promoción de derechos, pongan un 25% de políticas públicas y pongan un 25% de atención de contingencias. Los derechos humanos son universales, son para todos, tienen que tener una planificación para todos los niños. Yo escucho en el 99% de las reflexiones y de las consideraciones de las personas que estamos abocadas a las cuestiones de niñez, siempre hablar del niño vulnerado, de los sectores desfavorecidos, como si los derechos no fueran universales. Una planificación de deportes tiene que ser para todos los niños de una comunidad. Una planificación de las distintas artes tiene que ser para toda la comunidad. La atención de la educación y de la salud tiene que ser para toda la comunidad. Y sí vamos a atender cuestiones de vulneración de derechos, pero si trabajamos en la promoción de derechos y en garantizar que los niños ejerzan sus derechos, no vamos a estar trabajando después en sentido inverso y cuando el daño ya fue causado. Toda decisión tiene un costo. Toda decisión tiene un costo. Les guste o no les guste, van a tener que tener recursos para desarrollar sus acciones. Sin recursos, y miren, yo tengo ganas de irme de vacaciones, o sea, las ganas las tengo. Ahora la pandemia está un poco restringido, pero hay medios para trasladarse. Al lugar que quiero ir es un lugar de ensueño, tengo objetivos, ¿sí? Y hay recursos y está el lugar donde quiero ir. Pero si no tengo plata, y bajate ya de él, porque es una quimera.
Con esto les quiero decir que las direcciones de niñez van a tener que gestionar sus recursos. Recursos de tiempo, el tiempo es muy importante, recursos humanos, recursos económicos. En ese sentido, no sé, vean por dónde comenzar. Tienen que conseguirse un auto. Fíjense si es el auto viejo si es uno nuevo, si es una organización que le va a comprar, si es un depósito judicial, etc. Tienen que tener recursos. Tienen que pedir a nivel local, regional, provincial, nacional, recursos que les permitan a ustedes desarrollar sus actividades. Si no, es verso. Vamos a seguir hablando y hablando y hablando y hablando y bueno, bien sabe Dios qué puede pasar si no mentimos. Esa es la justificación teológica de la mentira, puede servir, pero mentirnos a nosotros mismos es estúpido, ¿no? Bueno, ya me estoy entusiasmando y le voy a dejar con una persona que tiene experiencia, porque, a ver, tenemos que ahorrar tiempo y aprender de la experiencia de los demás. Copiemos, ya. ¿Cómo hiciste vos? ¿Cómo estás haciendo vos? ¿Cómo estás? Después vamos a visitarnos y vamos a ver qué está haciendo cada uno y cómo lo está haciendo, y vamos a tratar de buscar lo mejor de cada uno. No tenemos tiempo para estar criticándonos ni peleándonos, etcétera, etcétera. Y en ese aprendizaje, bueno, Ale nos va a dar una mano, y a Marcelo le pedí que se dedique en un tiempito muy rápido a explicar las medidas de protección, porque es la herramienta que ustedes van a usar y que van a tener que usar, ¿no? Ustedes van a tener que dictar las medidas de protección que están previstas en la ley, y ustedes van a tener que actuar. Y bueno, y perder ese miedo, esa cosmovisión que tenemos, que no sabemos si me toca o no me toca, si me meto o no me meto, si lo hago o no lo hago, etcétera, etcétera. Las direcciones municipales de niñez son organismos de derechos humanos, son ejecutivos, son funcionales y son los encargados de promover y garantizar el ejercicio de los derechos de los niños en su comunidad. Así plántense. Y después conversamos lo otro. Después vamos viendo, a ver a quién le tengo que pedir ayuda, cómo, pero plántense, como hay un término que está muy difundido, que es empoderarse. Empodérense de las cuestiones que hacen a la niñez y ejerzan su función. Tampoco la función de niñez es decorativa, es linda, es chic, es buena, ¿no? Eso es comenzar a poner en acto la convención, garantizarle a los niños el ejercicio de sus derechos que están por ley. No es una prerrogativa, es un derecho del niño. Y vayan viendo cómo van a ir girando y poniéndose del lado del niño, y van a ver cómo cambia el mundo, ¿no? Si tuviéramos más actuación de la administración, les aseguro, de los organismos de protección que están en el Ejecutivo, no estaríamos con estos problemas de moras de 4 años, de expedientes a destiempo y de daño sobre daño sobre daño, ¿no? Porque la revictimización, en este caso, es tremenda. Bueno, que tengan una buena jornada, pregunten. Están con 2 personas que tienen experiencia en terreno, o sea que no le vamos a bajar la academia. Y hay cosas que ustedes ya saben. En las direcciones de niñez nadie es improvisado, gente de mucha experiencia, de mucha valía. En el interior hay mucha experiencia de buena praxis y de trabajo que sería bueno que en los ámbitos centrales que nosotros siempre miramos con gran admiración, etcétera, etcétera, comencemos a revalorizar nuestro trabajo. Y miren, hay instituciones que gozan de un manto ceremonial que las inhibe de la crítica. Empiecen a dudar. Empiecen a dudar y a decir, esto la están haciendo mal y yo acá lo puedo hacer más y mejor. Así que muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ya este desafío que nos deja, bueno, ahora sobre todo Alejandra,
Así que vamos a darle para aprovechar su tiempo y a partir de la experiencia de lo que es el Departamento de Niñez de Oberá, ir escuchando y después ir desarrollando un poquito más respecto a lo que es la petición. Así que Ale, quedamos a tu disposición. Bueno, buen día a todos. Buenísimo, porque somos un montón, cada vez más. Primero quiero, agradecer al magíster Miguel Ángel Molina, doctor Susini también, por supuesto, gracias por la invitación, a todo el equipo de la Defensoría, porque siempre están para ayudarnos. Y bueno, hoy me pidieron que comente sobre mi experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Yo lo que tengo que comenzar a decir es que Oberá viene trabajando hace mucho tiempo con los niños, es decir, hace muchos años hay una dirección de niñez. Actualmente es un departamento, es el Departamento de Niñez, Familia y Mujer, se llama así. Pero yo en este sentido tengo un poco de privilegio en cuanto a la formación del equipo. El equipo de niñez de Oberá es interdisciplinario, está compuesto por abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, personal administrativo, y como las demandas en cuestiones de niñez aumentan, hay incorporaciones frecuentes. Actualmente podemos contar hace poco tiempo con la presencia de un médico psiquiatra. Y esto contamos una vez por semana, pero el resto de lo que les comenté del equipo de trabajo sí está de lunes a viernes. ¿Por qué le hablo de un equipo interdisciplinario? Digamos, es importante poder contar con muchas personas, con un equipo de personas, pero hablo de interdisciplinario en el sentido de dos cosas fundamentales. Por un lado, porque permite ver una misma situación problemática desde varios puntos de vista, desde varios ángulos, y por otro lado también le permite a la dirección de niñez brindar un servicio más integral a las familias, a los niños. ¿De qué tipo de servicios estoy hablando? Por ejemplo, asesoramiento legal, asesoramiento psicológico, psicoeducación, informes sociales, lo que anteriormente se llamaba los certificados de pobreza. Estos informes sociales nosotros los derivamos, por ejemplo, al registro de las personas. Entonces, estos no le cobran el trámite que deben hacer los niños o las familias para, por ejemplo, un DNI. Además, también se puede darle ayuda en cuanto a ¿sí? Todos ese servicio, digamos, que se le puede brindar, que no estamos hablando de otra cosa que medidas de protecciones integrales. Eso. Entonces yo lo que digo, sé que hay poquito tiempo, pero por ahí que le pidan a sus intendentes o a quien corresponda pedir que incorporen personas, que agreguen gente al equipo de trabajo. Eso es importante. Nosotros básicamente lo que hacemos, la dirección de la ley provincial 2 número 16 y la ley nacional 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. ¿Sí? Pero el sistema de protección es mucho más amplio. Debemos respetar los derechos del niño, debemos respetar los derechos humanos, básicamente. Entonces, estamos hablando de estructuras nacionales, es decir, un sistema nacional, provincial, local, y dentro de lo local tenemos policía, comisaría de la mujer, juzgados, escuelas, línea 137, son todos estos lugares que tienen pocas personas, digamos, del equipo conformado de niñez. Son
estas instituciones a las que podemos acudir para pedir ayuda. Nosotros, por ejemplo, y la gente de Defensoría lo sabe, nosotros tenemos casi contacto diario. Le pedimos ayuda. También nos comunicamos con la gente, con la policía, con la comisaría de la mujer, y esto lo digo casi también a diario. Y nosotros teníamos que comunicar al progenitor de dos niñas que esas niñas no iban a regresar con su grupo familiar. Nosotros conocemos a este progenitor, sabemos que tiene consumo problemático de sustancias, poco control de los impulsos, quiero decir que es agresiva. Entonces, ¿qué hacemos? No le comunicamos. En varias oportunidades nos había intimidado con lo que nos decía, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos para atrás y no comunicamos? Eso es imposible, no se puede hacer. Lo que hicimos fue pedir ayuda de la policía, simplemente que estén presentes, porque muchas veces con sola presencia a nosotros nos da la tranquilidad que necesitamos para poder informar a una persona que es agresiva, y a él también le pone un límite. Por ejemplo, nos ayudó la policía en nuestro trabajo. Otro ejemplo, cuando una adolescente entrega a su hijo de manera directa a una mujer, en este caso, esto es ilegal. Entonces nosotros veníamos trabajando con este caso hasta llegamos al punto de que tuvimos que tomar una medida de protección excepcional. Pero cuando fuimos a la casa, explicamos a la persona por qué estábamos ahí, qué debíamos hacer y demás, generalmente no nos ayudan. Son personas, empiezan como a no querer, no nos entregan a los niños así nomás, o no nos dicen así tan fácilmente si soy agresivo y le pego a mi hijo o algo así, ¿no? Cuando no nos quiere entregar al niño, no podemos tomar la medida que tenemos que hacer, llamamos a la policía también, tampoco se generó absolutamente nada y pedía la presencia del juez. Queremos que esté el juez, quiero que esté el juez, si no viene el juez, que necesitan todavía de que el juez ordene, digamos. Bueno, en ese momento, si bien no pudimos traer al juez, lo llamamos a su señoría, para que está sucediendo esto, y bueno, cuando digo lo llamamos es porque muchas veces nosotros nos comunicamos de esa manera, que es la manera más informal, que es la más rápida, pero en el caso que se necesite hacer una nota, ¿sí?, que quede todo de manera formal y escrito, que es muy necesario también se hace. Pero en el momento de las urgencias, el WhatsApp, los llamados, siempre valen, digamos. Bien. Ahora yo me anoté, puse, bueno, ¿cómo recibimos denuncias espontáneas? Esto significa que cualquier persona que nos ponga en conocimiento sobre una situación de vulneración, que nos llame por teléfono, que nos mande un mensaje, que vaya a la oficina a comunicarnos sobre una situación de violencia, hay que ir a ver el caso. ¿Por qué digo hay que ir? Porque tenemos que ver, el equipo de niñez se tiene que hacer presente y ver qué es lo que realmente está pasando. Hay denuncias maximizadas, que cuando vamos a ver el caso nos damos cuenta que no era tan así, digamos, ¿sí? Pero hay denuncias que están minimizadas y cuando vamos a ver el caso es realmente ir y ver, es decir, nuestro trabajo es el trabajo en territorio, ir a ver qué es lo que está sucediendo. Y en el lugar también, tampoco debemos quedarnos con lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acercamos a la vivienda cuando, por ejemplo, hay una situación de violencia. Nos acercamos a la vivienda, nosotros vamos siempre, tratamos de mantener reserva de identidad de la persona que denuncia, pero
Más nada porque cuando le decimos al supuesto agresor o agresora, ahí con una situación de violencia y demás, solamente quiere saber quién denunció. Pero quién denunció y por qué me hicieron esto, entonces no sabemos nosotros quién denunció. Y si es una situación de violencia, no quedarse con lo que dice la persona que nos atiende, el niño está bien, nunca hubo violencia, sino que debemos ver de nuevo nosotros cómo está ese niño, niña o adolescente. Ver cómo está, y no solamente ver, nos dicen muchas veces no, está durmiendo, bueno, por favor, certificar que ese niño esté bien. Y no solamente verlo, sino que yo hablo, o sea, digo mucho que hay que hablar con los niños. Los niños tienen muchas cosas para decirnos. Por ahí separarlo de ese lugar y nos vamos en el cordón, abajo de un sea, pero empezar a hablar con este niño y escuchar qué es lo que tiene el niño para decirnos. En estas dos cosas, el preguntar y escuchar, hay algo, o sea, tenemos que tener cierta preparación para esto. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? No podés sentarte a hablar con el niño y decirle, che, así que tu vieja te pega. Perdón por lo que digo, pero no podemos hacer eso. ¿Sí? Es lo que tenemos que respetar los tiempos subjetivos, que son los del niño, no los nuestros. Darle el tiempo que el niño necesita para contarnos lo que nos tiene que decir. Entonces, en ese sentido, digo que tenemos que tener cierta preparación hacia lo que dice ese niño, niña o adolescente. Yo estoy diciendo niño desde hoy, pero me estoy refiriendo a niño, niña o adolescente. Escuchar realmente qué es lo que nos quiere contar, ¿sí? Por último, yo lo que les quiero decir es que me encanta, amo mi trabajo, pero es un trabajo, como yo lo llamo, dicotómico. ¿Por qué? Porque por un lado tiene eso de frustración, de angustia, de enojo, niño, y el niño te cuenta lo que hace un adulto con ese niño, te dan ganas de ir a matar al desgraciado o desgraciada, y me hago cargo de lo que digo. Realmente no, o sea, no podemos desbordarnos nosotros. Se supone que nosotros somos el continente que tenemos que, valga la redundancia, contener a ese niño. Pero realmente está ese lado del trabajo, ¿sí? Y por otro lado, totalmente, en la otra punta, está lo gratificante. Porque cuando nosotros vemos que un niño puede gozar de su pleno, digamos, de su historia, como se merece ese niño, y que nosotros somos partícipes de este crecimiento, realmente es muy gratificante. ¿Sí? Entonces tiene esos dos lados. No digo malo, porque no es malo, sino que es frustrante, donde hay enojo, donde somos seres humanos. Pero por el otro lado está esto, que es súper gratificante el trabajo con los niños. Así que bueno, yo no tengo mucho más para decir, lo que les digo es, vayan para adelante, lo que tengan que hacer. Estamos respaldados por la gente de Defensoría, que nos ayudan un montón, de verdad. Hagan lo que tengan que hacer, protejan a los niños, cueste lo que cueste, ¿sí? Que seguramente no lo van a hacer mal y cada vez van a cometer menos errores. Yo hasta el día de hoy bajo y bueno, pero prefiero hacer las cosas y después decir, bueno, hice por más que por no hacer algo. Así que bueno, no sé, Marce. No, bueno, buenísimo, Ale, gracias por comentar. Después vamos a abrir a preguntas, así que en todo caso, si te parece. Por ahí, si querés comentar el sistema de guardias que ustedes tienen, aprovechando, porque por ahí eso no lo conté. Sí.
que veníamos haciendo es, o sea, trabajo de oficina, digamos, que no es el trabajo total que hace la Dirección de Niñez, el Departamento de Niñez, sino que está abierto a la oficina, al público, de 7 de la mañana a 13 hace un tiempo. Luego lo extendimos de 7 de la mañana a 19 horas, y hay personas durante todo ese tiempo en la oficina, pero cuando la oficina está cerrada, de guardias, que está compuesto por 2 personas en cada turno, y donde nos vamos rotando. Esto significa que suceden fuera de horario laboral, sábado, domingo, 7 de la tarde, 8, 9, madrugada, y donde nos llaman para comentarnos lo que niños que se escapan de su casa, no sé, situaciones de violencia donde el niño... Y eso sucede a las 10 de la noche, por ejemplo. Bueno, hay un sistema hay un equipo, somos el mismo equipo, digamos, pero donde nos reorganizamos para poder asistir a eso en ese tipo de horarios. Es decir, que nosotros desde acá en Oberá estamos de lunes a domingo, 24/7 sería. ¿Sí? Eso, son de a 2, siempre van de a 2 personas, depende la hora, pedimos la ayuda de la policía, la compañía de la policía, depende la hora y del lugar, también bastante más complicados que otros, pero bueno, trabajamos de esa manera. Buenísimo, buenísimo, Ale. Bueno, no sé si algún planteo, después lo guardamos para el momento final, si les parece. Y arranco yo directamente con un par de cositas que queremos acompañar en general, y por eso el origen de algo que veníamos generando y esperando para hacer. Les cuento que a lo largo de estos años anteriores, antes de que existan tantas áreas de niñez, cuando nos encontrábamos solo en las 7, veníamos realizando encuentros cada 2 o 3 meses, en los cuales íbamos planteando que alguna de las direcciones sea anfitriona, y a partir de ahí ir comentando cuáles son las acciones que se vienen desarrollando, porque en esto que vino hablando Alejandra, de no estar solo, del trabajo en la defensoría, interinstitucional y demás, cuáles son las cuestiones, las realidades de cada uno, nos llevan también a tener una perspectiva de qué es lo que está haciendo el otro, y a su vez de nutrirnos de herramientas que están usando los otros. Y eso también es la finalidad de este encuentro y de futuros encuentros. Porque nadie va a tener una receta mágica a cómo resolver todos los problemas, sino que simplemente podemos dar guías que les pueden servir para un determinado caso en base a lo que es el marco legal, la experiencia o distintas circunstancias. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de la Defensoría es ir sosteniendo, fortaleciendo, acompañando este proceso de consolidación del sistema de protección, porque antes teníamos que hablar de que no existía un sistema, y ahora con este desenvolvimiento de crear áreas específicas, no solo a nivel municipal, sino también a lo largo de la provincia, están vías de jerarquizarse el área de protección a nivel provincial, se va a dejar de ser una dirección para transformarse en una subsecretaría. Entonces, en eso también estamos en un proceso en el cual ya todo el andamiaje al sistema, que es lo que la propia ley establece, que la convención establece, lo que estuvo diciendo Miguel, cuando nosotros empezamos allá hace 8 años atrás, no había un sistema de protección. Y por ahí siempre en esto fue el trabajo cotidiano, casero, de viendo y teniendo en cuenta las perspectivas y las ganas de cada uno de los actores para poder ir generando acciones que sirvan para restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia. Hoy, por suerte, en esta nueva institucionalidad, esta reforma, ¿sí? Ya, como les digo, fue una reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ya anteriormente, desde la Defensoría fuimos pidiéndoles a distintos intendentes quienes aceptaron el desafío, de crear un área específica, entendiendo la necesidad, ya que Misiones cuenta con una de las poblaciones más altas de niños, niñas, adolescentes a nivel nacional, en porcentaje,
Si bien ahora aparentemente, bueno, no pudimos tener el censo este año, pero como que nos mantenemos en ese porcentual, en algunos municipios es mayor, en otros es menor, pero en mayor medida siempre tenemos una población intermedia entre un 36 y un 42% de nuestra población que hace a niños, niñas y adolescentes. Entonces hoy en día hablar específicamente de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es fundamental y clave. No solo desde una mirada de restitución de derechos, de apagar incendios, porque como dijo el defensor, hay que mirar el bosque. Siempre, lastimosamente, las acciones de emergencia o de urgencia son las que no nos llevan o no nos permiten, si se quiere, desarrollar una estrategia de restitución o de promoción y prevención de derechos. Que es allí el primer eje de intervención que debemos tener como área o como dirección específica de niñez en cada municipio. La realidad de cada municipio nos lleva a entender de una manera totalmente distinta a la de otro. No es lo mismo, como yo siempre digo, y los que me escucharon varias veces, les voy a sonar repetitivo, pero no es lo mismo un niño o una niña de 10 años aquí en Posadas que una niña de 10 años en San Antonio. Por ahí muchas veces las situaciones de vulnerabilidad, los niños por el mero hecho de ser niños son más vulnerables que los adultos, porque no tienen la capacidad de poder ejercer por sí sus derechos, pero sí es necesario también la actuación de distintos organismos. Y muchas veces pareciera que decimos que aquí en Posadas, al estar todos los organismos, van a ser más garantizados sus derechos. No, justamente la multiparticipación o los múltiples actores llevan también que exista una colisión de intereses o de competencias y no se termina haciendo nada al final respecto de cada niño. Entonces, por ahí, ese niño en una comunidad es el niño a quien debemos solucionar la situación y a partir de ahí la comunidad resulta más protectora de ese niño en ese espacio. Lo que por ahí algunos de los conceptos que quiero desarrollar es un par de conceptualizaciones en general, como para tener más o menos todos una misma estructura de diálogo y de pensamiento en la construcción de la niñez y adolescencia. Hablar de niñas, niños y adolescentes, no hablar de menores, porque ¿qué son los menores? Si hablamos de menores, el término menor es un adjetivo calificativo que lo pone en un lugar en comparación de uno hacia otro. Todos somos menores, ¿sí? Uno es menor que otro en edad, si se quiere. Yo soy menor de edad, tengo menos edad que el defensor, pero no soy menos persona que el defensor. Soy la misma persona igual que el defensor, tengo los mismos derechos que el defensor. Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes están en esa misma situación. Son personas que tienen los mismos derechos que nosotros los adultos. Ahora bien, nosotros como adultos debemos garantizarles sus derechos, que puedan efectivizarlos y garantizarlos específicamente porque justamente al ser más vulnerables no cuentan con la posibilidad de ejercerlos por sí mismos. Pero siempre está también esta cuestión, los niños tienen más derechos que nosotros, los adultos. Y pónganse a pensar en esta reflexión para mirar también hacia el futuro en un proyecto de planificación, si se quiere, estratégico. Los niños, ante la colisión de derechos, en base a su interés superior, prevalece el derecho del niño. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando hablamos de interés superior, ante un conflicto de derechos entre el de los adultos y el del niño, prevalece el derecho del niño. Eso ya es un derecho a favor de todos. Ahora también hay otros derechos los cuales nosotros los adultos no gozamos. De ningún lado van a encontrar ninguna convención, ni en ningún lado, ninguna ley que diga nosotros tenemos derecho a jugar, a recrearnos. Ese derecho es un derecho específico que nosotros como adultos debemos garantizarles, porque forma parte de su desarrollo, porque forma parte de su desarrollo integral que les permite ir aprendiendo, ir siendo personas dentro de una comunidad. Y si nosotros pensamos a través del juego, de la recreación, de actividades específicas, en el marco de una planificación de acciones de promoción de derechos, vamos a también ir permitiendo generar espacios en los cuales los niños sean actores fundamentales del sistema, de este sistema de protección que tenemos. Entonces, a partir de ahí, generar un programa de, como dice siempre el defensor, un programa de deportes, ir generando espacios en los cuales los jóvenes, los niños, las adolescentes puedan compartir experiencias, desarrollar actividades que les hacen mejores personas, que les permite ser, ¿sí?,
estas personas en desarrollo como lo son, ir mejorando su calidad de vida. El deporte, como todos sabemos, es una actividad que nos permite a todos tener mejor calidad de vida. Entonces, ir haciendo una lista de acciones que nos permitan decir, bueno, ¿qué es necesario aquí en mi comunidad? Esto. Y generamos un programa respecto a eso. Claro está que a partir de ahí también los recursos. Porque ven con qué recursos contamos, ya sea no solo desde lo económico, sino también, como estaba contando Alejandra, y lo que dijo el profesor, tener gente que pueda asumir esa responsabilidad. Y no solo contratar específicamente a un personal más, sino ir afectando o buscando articuladamente con otras instituciones, ya sea dentro del propio espacio municipal o con otros organismos a nivel provincial, que se puede construir, que se puede contar a partir de los recursos que los otros tienen. En ese sentido, por ejemplo, el municipio de Campo Grande, si mal no me recuerdo, comentó que para trabajar las cuestiones de prevención de adicciones generó un programa de deportes destinado a jóvenes, a adolescentes, en los cuales le consiguió un profesor de taekwondo, o de algún arte marcial, creo que era de taekwondo, le habilitó un espacio municipal y el profesor le daba clases de taekwondo. Y uno, en la cita lógica, se pone a pensar, pero taekwondo, le estamos enseñando a ser más violentos. No, justamente a través de un arte marcial se le está enseñando distintos valores que las artes marciales tienen. O sea, no nos olvidemos que el deporte en general lo que nos enseña son pautas, son reglas, son formas de convivir, ¿sí? Respetar determinados principios y valores que a lo largo de los años y de la vida nos lleva. Por eso, inclusive, a través del juego siempre es la primera forma que los niños aprenden. Aprenden en un contexto de lo que es lo educativo, inclusive cómo desarrollarse en una comunidad o cómo desarrollarse en un espacio familiar. O sea, hay que tener presente esto de decir, bueno, voy a desarrollar un programa de deportes, un programa cultural, la música, el arte. Son todos espacios que podemos ir viendo como acciones de promoción y prevención para ir construyendo una especie de planificación, si se quiere. A esta altura, a ver, estamos cerrando el año, nos quedan 27 días, 26 días para terminar el año. En este momento yo creo que podemos hacer una definición, y no lo digo de acá hasta fin de año, sino también en enero, febrero, porque la mayoría de las actividades las retomamos en febrero o en marzo. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer el año 2021 con nuestros niños en nuestra comunidad? Y a partir de ahí ir generando y pensando, bueno, vamos a desarrollar un programa. ¿Qué les gusta a los niños de mi comunidad? Hagamos una encuesta si se quiere. Busquemos las situaciones, tenemos identificado cada uno desde su experiencia, tenemos identificado cuáles son los lugares problemáticos, si se quiere, ver cuáles son las situaciones problemáticas a que llevan a... La vez pasada, reunido con el ministro de Prevención de Adicciones, planteó determinadas situaciones que vienen, inclusive que con las encuestas que fueron desarrollando, se ha detectado un alto consumo de alcohol. Todos decimos, bueno, el alcohol es una sustancia, es una droga que es permitida legalmente, pero hay un alto consumo en los jóvenes, hay un alto consumo en la adolescencia, que también a su consecuencia también después trae aparejado la violencia, trae aparejado situaciones de abuso, y fijando, haciendo un cruzamiento, si se quiere, de indicadores, los lugares donde más consumo de sustancias de alcohol hay, también hay un alto nivel de violencia familiar, alto nivel de violencia de género, un alto nivel de índices de abuso sexual, ¿sí? Como para tener en cuenta entre estas determinadas cosas. Y por ahí trabajando en campañas de sensibilización, trabajando en la adolescencia, diciendo, bueno, respecto a las consecuencias, trabajando en la prevención de adicciones con los otros organismos que pueden existir, podemos ir viendo y también generando una prevención respecto a situaciones de abuso y de violencia. O sea, dejémoslo como una cosa viene vinculada con la otra. Solo que lo único que tenemos que hacer es identificar estos factores, identificar estos fenómenos para poder a partir de ahí ir diciendo y definiendo acciones concretas para garantizar y promover y prevenir los derechos de niños y después para no tener que estar corriendo atrás de las emergencias. Pero bueno, al fin y al cabo, son distintos los ejes que podemos ir desarrollando, ir viendo y avanzando desde una respuesta específica, ¿sí?, en lo que hace la comunidad. Como les dije, no podemos dar recetas mágicas, sí guías, sí orientaciones para cada lugar.
La experiencia de San Antonio es una, la experiencia de Andresito es otra, la experiencia de Posadas es una, la de Oberá es otra, y así. San Javier es otra, así como estoy viendo acá más o menos lo que puedo observar que están presentes, la del 25 de mayo es una. Entonces lo que podemos ir construyendo es que cada uno a partir de su realidad, de su contexto, generar su propia planificación respecto a la promoción y prevención. ¿Sí? Como un primer eje para pensar la mirada de las acciones que puede desarrollar una dirección de niñez. Lastimosamente siempre vamos a tener que también tener presente y planificar también al respecto acciones de protección, porque sí o sí vamos a tener acciones de protección. Estar esto atento a una situación de llamado, como comentó Alejandra, un sistema de guardias, intervenciones constantes de asesoramiento, todo eso son objetos de planificación que les lleva también a ustedes saber que ante una situación X, saber a dónde derivar, con quién actuar y demás. Eso es planificar, ¿sí? Saber qué actores están en la comunidad, trabajar articuladamente, pero una articulación en la cual el área de niñez, y esto lo planteé la vez pasada cuando estuve en Apóstoles, el área de niñez es quien maneja la batuta, inclusive es quien agarra y va a coordinar estas acciones articuladas respecto a la niñez, ¿sí? Imagínense como un director de orquesta, en el cual, sin el director de orquesta, si cada instrumento toca como se le ocurre, no va a salir una magnífica obra, ¿sí? No va a salir una buena música, no va a salir bien la canción. Entonces, lo que como direcciones de niñez, como área de niñez, lo que debemos hacer es ser ese articulador, ser ese director de orquesta, tener esa batuta para poder ir coordinando con todos los actores locales, ¿sí? Y provinciales, qué acciones se pueden tomar respecto ante una situación de vulneración de derechos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el área de niñez es quien debe ir diciendo, bueno, necesitamos garantizar los derechos a la identidad. ¿Cómo se garantiza el derecho a la identidad? Hacernos esa pregunta. ¿Quién, cómo, con qué? Siempre tengan presente estas tres preguntas. ¿Quién, cómo, por qué? ¿Sí? En el quién, cómo, por qué, vamos a ir viendo a quién pedir, cómo pedirlo y por qué pedirlo. Y eso, al tener presente estas tres preguntas, inclusive agreguémosle el qué, como un primer eje de eso sería la demanda. Si nosotros tenemos bien planteado esta situación, vamos a poder ir definiendo acciones para restituir derechos. Si yo tengo una situación en la cual nos plantea que una niña, que un niño no está acudiendo a la escuela, no está yendo a la escuela, pongámosle en un contexto normal, o que hay situaciones de vulneración que no sabemos por qué, de determinado comportamiento del niño, bueno, más allá de que necesitaría una contención desde una mirada desde lo psicológico o psiquiátrico, como planteó Alejandra, que tiene en cuenta con el médico psiquiatra, primero también tenemos que ver todo el contexto de ese niño, o sea, ver si todos sus derechos están siendo garantizados. Y a partir de ahí ver, bueno, tiene DNI, percibe los beneficios sociales, la familia se encuentra en condiciones, hay situaciones que permiten un contexto de desarrollo integral de este niño, la salud de ese niño, ¿cómo es? Todas estas son preguntas que nos llevan a distintos disparadores que el caso particular, ir respondiendo cada pregunta nos va a llevar a un proceso o a un proyecto, a un procedimiento, a una planificación de restitución de derechos. Por ahí nosotros hablamos, en realidad se habla a nivel nacional, los especialistas en general hablan del PER. ¿Qué es el PER? La planificación estratégica de restitución de derechos. Ante un niño, cuando tenemos una situación de una niña, un niño adolescente, automáticamente debemos identificar cuál es la problemática de ese niño, cuál es la situación de ese niño, y a partir de ahí ir armando un esquema de derecho a la identidad, vamos a identificar por derechos, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a su desarrollo. Hacemos una lista de derechos y a partir de ahí, bueno, ¿qué necesita? ¿Este niño tiene DNI? A partir de que si tiene DNI o no tiene. ¿Por qué no tiene? ¿Necesita actualizar su DNI? ¿Nunca fue inscrito? Entonces, cuando vamos poniendo y fijando esas ideas, a partir de ahí decimos, bueno, ¿tiene DNI? No, no tiene DNI. Bueno, ¿qué hace falta para que tenga DNI? ¿A quién le pido garantizar el derecho a DNI? Yo, como dirección de niñez, ¿puedo otorgarle un DNI a este niño? No. ¿Quién puede otorgar un DNI a un niño? El Registro Provincial de las Personas. Entonces, busco con quien es el representante delegado
de mi comunidad, para disparar los mecanismos para garantizar el derecho a la identidad. Y ahí justamente es garantizar el acceso, la efectivización del derecho en sí mismo, que es el derecho a la identidad. Bueno, el derecho a la identidad es mucho más amplio. Es contar con todos los valores respecto a quién es, la construcción del sujeto en sí mismo, su personalidad y demás. Pero ahora, desde lo jurídico, desde lo legal, si no tenemos ese cuadradito que lo permite identificar, es un sujeto invisible. Es un sujeto que para el sistema no existe. Entonces, primera acción, garantizar el derecho a la identidad. ¿Tiene DNI? ¿Sí? No. ¿No? Bueno, busquemos. ¿Con quién? Con el Registro Provincial de las Personas. ¿Qué hace falta? Inscribirlo, disparar los mecanismos de inscripción. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un simple pedido formal. Hacemos una notita sencilla al Registro de las Personas solicitándole la inscripción. Juntamos la información, si es una inscripción tardía, hay un procedimiento especial. Si tiene menos de 12 años, hace simplemente en sede administrativa. Si tiene más de 12 años, ya sí debe ser judicial. Se debe juntar informes, un informe social, que ya inclusive el informe del equipo técnico de la dirección ya sirve para poder garantizar el derecho a esto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ir generando distintos mecanismos, ir haciendo una tablita, simplemente una tablita a mano alzada, no les digo vamos a hacer un Excel o un sistema complicado informático, no, a través de un cuadrito en el cual pongamos y disponemos, decir, derecho a la identidad, y no ponemos plazos, porque esto también, las decisiones, como dijo, toda decisión tiene un costo. Entonces también poner esto, el plazo es un costo a nosotros ante una decisión. Poner en tal plazo, en tal término, ver, seguir, hacer un seguimiento respecto a la situación. Entonces tenemos derecho a la identidad, ¿tiene o no tiene? ¿Tiene DNI? Sí, tiene DNI. ¿Por qué? Sí, y identificamos actores. Ahí ya vamos armando nuestra primera línea de un plan estratégico de restitución. Después, salud. Segundo factor. Si no está, porque seguramente les va a caer, si ya no les cayó, alguna situación en la cual algún familiar dice que el niño no le atendieron en el hospital, no le atendieron en el CAPS. ¿Por qué? Porque no tiene DNI. Ahora, la salud, yo no la puedo negar la atención a la salud. Los hospitales, los centros de atención a la salud, los CAPS y demás, no pueden negar la atención a la salud por el mero hecho de decir que no tiene DNI. Entonces, lo que debemos hacer a partir como dirección de niñez es solicitar y requerir a los CAPS, cosas que seguramente ya están haciendo, todo, digamos, sin sistematizar, pero lo que sí podemos ir registrando y sistematizando eso. A partir de ahí, bueno, salud, vamos al área salud. Ponemos derecho a la salud. ¿Está garantizada la salud integral de este niño? ¿Hay una atención médica? ¿Está garantizado el acceso al sistema de vacunación? ¿Tiene un plan alimentario que corresponda de acuerdo? ¿Se encuentra en un buen nivel nutricional? Todo ese tipo de preguntas nos llevan a distintos disparadores que a partir de ahí vamos a generar cómo decir a quién solicito. Obviamente, nosotros como equipo técnico municipal no somos responsables de garantizar la salud, pero sí avanzar en los pedidos para salud pública, Ministerio de Salud Pública. Hay tres competencias que, si se quiere, no son competencias exclusivas de la provincia: la salud, la educación y la seguridad. Después el resto son todas competencias que son subsidiarias entre municipio y provincia. Esas son las únicas tres que sí son correspondientes a lo que es el propio Ejecutivo provincial. Pero lo demás en sí mismo, cada municipio puede determinarlo a través de políticas públicas, acciones puntuales, etc. Entonces, si tenemos el derecho a la salud vulnerado, elaborar una planificación de decir, bueno, ¿qué es necesario para este niño? Bueno, la atención en un CAPS periódica, solicitar la atención periódica, que se realicen los estudios, que se le garantice el plan de vacunación, que tenga su plan de vacunación, la asistencia nutricional correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo a medida de ir identificando un derecho, a su vez vamos a ir identificando una planificación estratégica de restitución de derechos, en la cual digo, ¿qué está afectado al derecho a la salud? ¿Cómo lo garantizamos? A través de la atención en los lugares específicos. ¿Con quién? Con el Ministerio de Salud Pública. ¿En qué plazo? Ahí ya es una cuestión más de determinar articuladamente, diciéndoles, bueno, cuánto plazo, qué atención, qué turnos hay, que es ahí también donde hay una cuestión
complicada de acuerdo a la situación del sistema de salud en sí misma, que por ahí los recursos no están disponibles como para decir, porque encima todas las situaciones no son sencillas, sino que son altamente complejas. Poder conseguir los turnos hoy lleva un trabajito bastante complicado. Nosotros en la Defensoría contamos dentro de todo el equipo, nos distribuimos la tarea y una persona es la que se encarga de hacer los contactos directos con salud pública. Entonces, en la distribución de tareas es también esto dentro de los equipos locales, ir diciendo, bueno, a ver, vos te ocupás de esto. Y ahí ir definiendo cada rol de cada uno para ir, bueno, salud vos, educación vos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Salud, educación, un niño tiene que estar escolarizado, sí o sí. Y lastimosamente muchas veces nos encontramos también que no están escolarizados. Identificar el porqué. A partir de ahí, hacer los pedidos. Y volvemos otra vez. Derecho vulnerado o derecho, si se quiere, no garantizado. El qué, con quién, para qué, por qué, cómo. Entonces, si un niño no está escolarizado, identifiquemos los actores locales, la supervisión, las secretarías escolares, etcétera, etcétera. Para a partir de ahí ir viendo y definiendo, bueno, señor supervisor, solicito le garantice la escolarización. Y ahí también en este contexto me pasó días atrás, semanas atrás, en los cuales dicen, no, pero ya estamos terminando el ciclo lectivo. Me interesa. El niño debe estar escolarizado. Y sobre todo en este contexto en el cual, ¿qué vamos a hacer? En el contexto del ASPO que nos llegó este año, decir, no está escolarizado, no implica un mayor recurso de que facilitar y garantizar un sistema o un mecanismo idóneo para que el niño tenga la atención, si se quiere, específica de un acompañante docente. Obviamente, como dirección de niñez, no vamos a ser docentes de los niños, pero sí pedir, si bien sé que hay varias de las que están a cargo de las áreas son docentes, no vamos nosotros como dirección de niñez a estar definiendo y dando las acciones de educación, sino que requerir a quien corresponde se le garantice el acceso a este derecho, ¿sí? Entonces, en esto se desarrolla y en esto se basa la función, si se quiere, primordial de las áreas de niñez. Después vamos a tener los casos más complejos y estos son, aunque ustedes no lo van identificando, estas son las medidas de protección integral, que en el día a día las vamos tomando, las sistematicemos o no, pero vamos tomando intervención respecto a un niño, una niña o un adolescente. En la construcción de estas distintas medidas garantizamos el desarrollo integral de una niña, un niño o un adolescente. Y a partir de ahí también en esto, es esta la función de como directores de batuta, ¿sí? Y lo digo así, como quienes vamos a ser los directores de la orquesta. Es decir, necesito de usted esto, necesito de usted esto, necesito de usted esto. Porque al momento de que lleguemos a la determinación de una medida excepcional, que es decir, después que agotemos la vida de las medidas de protección integrales, llegar a la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, necesitamos separar al niño, a la niña, al adolescente de esta familia. En estas medidas de protección integral no son necesarias y no es necesaria la intervención judicial. ¿Sí? Recuerden este concepto. La ley nacional y la ley provincial avanzan y ponderan, y la convención pondera la desjudicialización de las cuestiones de niñez. El Poder Judicial lo único que tiene que hacer respecto a las cuestiones de niñez es realizar la convalidación de las medidas excepcionales de protección. Es decir, cuando la dirección, departamento, área, secretaría o como se denominen, haya decidido justificadamente separar a un niño de su entorno familiar. Lo demás no es competencia judicial. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un niño que por situaciones no está teniendo los mejores cuidados, podemos generar espacios de contención, trabajar en la asistencia y demás, para que esa familia aprenda a cuidar, porque es eso también. Tenemos que pensar que en nuestra provincia tenemos una cultura muy adultocéntrica, arraigada, en la cual se justifica la violencia como una forma de crianza, ¿sí? Es todo el tiempo estar diciendo, a mí me criaron así y salí bien, escuchamos constantemente eso, y es un contexto en el cual nosotros debemos luchar y erradicarlo. Entonces, ante esas situaciones es generar espacios de diálogo, de mediación, para ir construyendo después una decisión en la cual, si usted continúa con la violencia, vamos a tener que tomar una determinación drástica. ¿Cuál es la determinación drástica? La separación del niño de su familia.
y a partir de ahí empezamos recién en la judicialización de la cuestión. Hay muchas medidas que ahora voy a ver si puedo compartir una presentación, un PowerPoint, pero que están en general en la ley. Creo que todas a esta altura cuentan con el digesto. Si no lo tienen, está disponible en la página de la Defensoría, e inclusive están disponibles en la página del digesto provincial, ¿sí? Del digesto provincial de leyes de la Cámara, que hay un montón de mecanismos legales para poder garantizar los derechos de los niños. La ley de protección nos dice que tenemos un montón de mecanismos, un montón de herramientas que debemos definir a través de decir, generamos becas. ¿Qué es una beca? Una ayuda, un apoyo, porque en realidad son eso, son apoyos que podemos dar a la familia. Y en eso también es la cuestión de definir y plantear la incorporación de los niños en los presupuestos municipales. Oportunamente se habían hecho incorporaciones a nivel provincial, por suerte están incorporadas las cuestiones de protección integral específicas en el presupuesto provincial, pero esto también debe reproducirse a nivel municipal, pedir un presupuesto para la niñez, ¿sí? Y no solo para que contemplen los sueldos de quienes intervienen o trabajan en la protección de la niñez, sino también para poder generar estos sistemas de apoyo. Hablo de sistemas de apoyo como para ponerle un nombre, pero son también sistemas de fortalecimiento familiar, son sistemas que permiten generar una ayuda, y no solo económica, sino desde ya la asistencia en una bolsa de mercaderías, poder facilitarle un ticket, poder facilitarle el acceso a un comedor, los espacios de los comedores comunitarios, poder facilitarle ante una situación de que vuelen los techos, generar un corte de casa. Son todas decisiones que llevan un costo y que tienen un costo económico, que forman parte también de medidas de protección integral. Si un niño no se encuentra un espacio adecuado para poder vivir, nos implica también una demanda respecto a los adultos que están al cuidado. Y es un eje también a tener presente al momento de una determinación de una medida de protección. Pedir, a quien corresponda, como corresponda, un techo, un plan techo, un programa techo, un programa de asistencia social, becas, la incorporación a los beneficios universales que ya están, la AUH, etcétera. Son todas decisiones que si nosotros las podemos incorporar dentro de los presupuestos municipales sería excelente, ¿sí? Y ahí va a venir toda la cuestión de que cuando ustedes se van a hablar y pedirle, y seguramente les pasa, ya otra vez vos viniéndome a pedir cosas para estos niños, porque lastimosamente los niños no votan, recién a los 16 años pueden votar. Y es una cuestión de construcción de ciudadanía. Si nosotros tenemos en el discurso intendentes que dicen lo más importante de mi comunidad son los niños, y después cuando no se ve reflejado en los presupuestos, o en las decisiones, si se quiere, de aplicación de presupuestos, estamos en una contradicción otra vez que vulnera sus derechos. Entonces, poder a partir de las áreas de niñez tener un presupuesto propio, no solo para garantizar los sueldos de los quienes trabajan allí, sino también para poder tomar decisiones acorde a la necesidad de cada niño, de cada niña y cada adolescente, implica un costo político y un costo económico que sería bueno ir planificándolo. No lo digo para el año que viene porque a esta altura le veo muy difícil, si bien la mayoría de los presupuestos municipales se terminan aprobando en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante el día 30 de diciembre, pero por ahí, si no, para el año que viene, ya con un trabajito, con un andamiaje de las actuaciones que vienen desarrollando en su comuna, le va a pedir planificar qué costo tienen las acciones que ustedes llevan adelante. Entonces, pensar eso también como un desafío hacia el futuro, de decir, bueno, ¿qué presupuesto necesito para desarrollar mis actividades? Y hablo de actividades, como les reitero, más allá del sostenimiento del área, con lo que es todos los recursos económicos que tienen que ver con hoja, tinta, el pago de honorarios profesionales, del pago de los sueldos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, esos son grandes ejes a tener en cuenta respecto a lo que es la protección integral. Y como para ir cerrando, a ver, no sé cuánto tiempo vamos ya, son las 10 y 10. Con un par de cuestiones por ahí puntuales más que nada, y después abrimos el espacio a preguntas. Les dije que en principio la primera función son las medidas de protección integral. Estas medidas de protección integral devienen en lo que hace a las distintas situaciones y distintos casos que garantizamos todos sus derechos sin la intervención judicial. Ahora bien, una vez que se agotan estas medidas de protección integral, debemos llegar a las medidas excepcionales. Estas medidas excepcionales, ¿qué son? Son las
cuando determinamos que debemos separar al niño de su familia ya sea de origen, su familia biológica, o el entorno familiar en el cual haya conviviendo, ¿sí? Porque podemos encontrarnos también que los niños se encuentran al cuidado de una abuela, de un tío, de terceros, que separar al niño de ese contexto es una decisión de una medida excepcional de protección, ¿sí? Entonces, ¿pero en qué casos tomamos estas decisiones? Es ahí donde queremos centrar, y que ese siempre es el eje en sí mismo. A ver si puedo compartir, permiso. ¿Se ve? ¿Pueden ver? Alguien que me... porque no puedo ver si ustedes... No puedo ver ¿se ve? Bueno. Sí. Esta es la base, la ley nacional, esta es la base la cual nos impone nuestros ejes de intervención. El derecho a la dignidad y la integridad personal. El derecho que cada niño como sujeto de derecho y persona en desarrollo no son ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio. A ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencia, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin, en cualquier condición cruel o degradante. Los niños tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. A partir de allí es donde comienzan las intervenciones excepcionales, si se quiere. En este contexto, por ahí muchas veces encontramos que la familia puede estar vulnerando sus derechos, pero ello sigue y nos lleva a que tomemos formas de intervenir, tomemos decisiones al respecto. En un primer contexto es tratar de que las situaciones de violencia, si es que existen, que se limiten, que determinen a través de decisiones cautelares. Ahora, hay determinadas situaciones, de acuerdo al nivel de violencia existente, que podemos determinar para un lado o para el otro de acuerdo a una intervención interdisciplinaria. A partir de ahí, desde una decisión en conjunta interdisciplinaria, podemos decir, bueno, en este caso es necesario ya inmediatamente cesar la violencia, separar al niño y tomar una medida excepcional llevándole a otro espacio de cuidado. En otros casos, las situaciones nos implican a trabajar en una contención, si se quiere, o asistencia psicológica para cuando observamos o tenemos elementos que nos permitan sí decir que el niño, que la niña tiene alguna situación puntual de posibilidades de restituir su derecho en esa familia. Ahora, a partir de ello, lo que tenemos que hacer también, ir definiendo, es decir, bueno, llegada a esta situación, pedimos el acompañamiento, le definimos un acompañamiento, le definimos turnos de atención, ya sea psicológicos o la estrategia que se elabore particularmente para el caso particular. Definir plazos, decir, bueno, tratamientos, porque muchas veces estas situaciones de violencia vienen de la mano con situaciones de consumo. Solicitar los turnos para la atención a los consumos problemáticos. Decir, bueno, si no realizas tal situación, tal tratamiento, a determinado momento vamos a llegar a la determinación de separar el niño de tu contexto familiar, ¿sí? Decir, bueno, hasta acá llegamos, como no fuiste colaboradora, se va a tomar una medida excepcional de protección. ¿Se está viendo la presentación? Pregunto, ¿sí? Así sigo. A nivel provincial tenemos nuestra ley de protección y también plantea que toda persona que toma conocimiento de las situaciones de abuso físico, psíquico, sexual, explotación o cualquier tipo de trato que impida o menoscabe los derechos de un niño, niña o adolescente debe ser informado inmediatamente en las instancias administrativas creadas en los ámbitos provincial y municipal. Fíjense, ahí está el origen también de la competencia de cada área, de cada dirección de niñez específicamente. En ese sentido, ahí nosotros podemos disparar todo lo que es el mecanismo. Estos mecanismos no hace falta no requieren de una formalidad específica, ¿sí? Ya que a nosotros nos rige el código, la ley de procedimiento administrativo, habla de la informalidad, del informalismo, si se quiere, respecto a los actos. Vamos a empezar con una cartita, con un acta, con un pedido, con una entrevista, pero sí debemos armar ciertos registros para tener un seguimiento de cómo sistematizamos la información al respecto. Muchas veces, en algunos lugares, ante la demanda, venía alguna
en alguna de las direcciones que ya estaban funcionando, la de mesa de entrada simplemente se dedicaba a anotar, vino fulana de tal, la madre de fulano de tal, vinieron a pedir esto, vinieron a solicitar esto, y a través de simplemente esa constancia ya tenemos un elemento que sirve para contener, si se quiere, o para fundamentar después una posterior decisión. Inclusive los informes a mano alzada son un elemento clave. Si estamos trabajando con niños en situación de calle, por ejemplo, decir, bueno, hoy se observó al niño fulanito en tal lugar, dejamos contar. Se pidió a la madre que a tal cosa, que se lo lleve, se lo invitó, se lo acompañó, etcétera, etcétera. Ante una situación X, también observamos algo, lo podemos dejar en un simple escrito de papel, no hace falta un informe técnico, no es un informe especializado de una disciplina. Hay veces que sí es necesario un informe técnico disciplinario, pero en la mayoría de los casos estos elementos ya nos sirven para constatar. En un papelito simple, a ver, hacemos una anotación a mano alzada, hoy vi tal cosa, nuestros cuadernitos de campo, muchos que tenemos, vimos hoy, bueno, eso forma parte de los elementos para la convicción de una decisión. Todo eso tiene que formar parte de un legajo, de un expediente, si se quiere. A ver, cada cual de forma de organizarse va a poder ir desarrollando en mayor o menor medida estas situaciones, pero tener sí cada elemento de convicción al momento de llegar a una decisión y dejar eso en evidencia. Yo les había compartido en el grupo un modelo de resolución de la Defensoría, y simplemente es eso, un modelo, cada cual después le dará su impronta respecto a cómo poder definir. Simplemente es tener presente que elementos, inclusive voy a buscar ahora de un libro que tengo, voy a ver si lo puedo escanear para compartirlo también, las decisiones de una resolución administrativa del órgano de aplicación en la provincia de Buenos Aires, en el cual se determina la institucionalización de un mismo. Que es eso también la decisión que debemos saber avanzar cuando separamos un niño, buscar en dónde voy a efectivizar esta medida excepcional de protección. Bueno, lo que hace la estructura, y como ya les dije, división de tareas, el diseño institucional, ya lo venimos hablando siempre, bueno, la distribución de tareas es fundamental, cada cual debe saber qué hace, y el director de eso es justamente quien está a cargo de distribuir tareas entre los equipos, ¿sí? Y a su vez, cuando distribuimos tareas, también identificar y sostener las decisiones o las acciones que forman parte del equipo, de los actores del equipo. Porque bien yo podría decir, bueno, le doy una tarea, por ejemplo, a Alejandra, le digo, Ale, bueno, vos te encargás de la cuestión de salud. Y después, cuando viene Alejandra, me dice, sí, ya solicité los turnos, y yo le digo, no, estos turnos no me gustan, no, estos turnos no se hacen así. Yo le estoy sacando el crédito también al equipo ante otros, o inclusive en el propio desarrollo de lo que es la medida. Es también una cuestión de que los encargados de las áreas deben ir sosteniendo en lo que hace el trabajo de equipo y en lo que hace el trabajo interdisciplinario. Como les dije, el procedimiento nuestro se rige por la ley de procedimiento administrativo, que es la ley 189. Y acá habla del acto administrativo. Este concepto simplemente es un concepto general que tiene que ver con las decisiones que vamos tomando. Es decir, cuando tomamos una medida excepcional de protección debemos regirnos por esta ley para a partir de ahí generar el instrumento legal que lo someteremos a control y revisión y convalidación judicial. A ver, esta pequeña lista es una réplica de lo que dice la ley 216 en su artículo 56. ¿Sí? En general es esto, y esto es lo que venimos hablando. Es promoción, es implementar medidas de protección, es escuchar reclamos, es brindar asesoramiento, es dictaminar respecto a ayudas económicas, es realizar un montón de acciones que son las que venimos fomentando e impulsando desde la Defensoría y que lo vienen haciendo ustedes en mayor o menor medida para lo que es la restitución de derechos y para la promoción y prevención de derechos. Este es simplemente el copiado, si se quiere, del artículo 56, en los cuales más o menos está. Después vamos a desarrollar un documento de la Defensoría que permita que sea una ABC, una guía de decisiones rápidas, si se quiere, en el contexto en el cual van desarrollando las situaciones puntuales de cada niño, de cada niña y cada adolescente en su comunidad.
Y a lo que le venía diciendo, este es el eje básico siempre de cómo son las medidas, debe funcionar el sistema de protección. En la base están las políticas públicas universales, educación pública, acceso a la salud, la AUH si se quiere, las medidas de protección, como veníamos hablando, el garantizar las distintas medidas puntuales para un caso particular. En la base, las políticas públicas pueden ser todo lo que tiene que ver respecto a la comunidad. No tenemos identificado un niño, sino los niños de una determinada comunidad, de un determinado municipio. Las medidas de las políticas públicas son destinadas a los niños de 25 de mayo, a los niños de Oberá, a los niños de Campo Viera, etcétera, etcétera. Ahora, las medidas de protección integral sí ya van destinados al niño X, a la niña X, ¿sí? Ya vamos trabajando puntualmente en cada decisión respecto a garantizar un derecho que ha sido vulnerado o un derecho que no ha sido efectivizado. Y por último, las medidas excepcionales que pueden consistir que consisten en la separación de su entorno familiar, en el cual después definimos el cuidado alternativo a través del acogimiento en una familia extensa, es decir, conseguimos tíos, abuelos, primos, etcétera, que puedan asumir el cuidado, el acogimiento en familia ajena, un vecino, algún referente comunitario que no tiene ningún vínculo parental con el niño, pero que simplemente sí nos sirve como un referente comunitario o como un referente afectivo del niño y definimos el cuidado en él. O también los programas como el que tenemos desde la Defensoría, que venimos avanzando en algunos municipios, el de familias solidarias, que es el cuidado alternativo de crianza, en el cual definimos una familia, seleccionamos una familia, se capacita una familia para que pueda asumir el cuidado temporalmente de un niño mientras dure la medida excepcional. Y en el último caso, como de manera muy excepcionalísima, el alojamiento en las instituciones residenciales de cuidado alternativo, es decir, en los hogares. Y esto siempre hablamos de la última como último extremo, porque lastimosamente cada vez que un niño entra a una institución, los plazos dentro de la misma no son los más acordes y se termina vulnerando el derecho a vivir en familia y se termina vulnerando un montón de otros derechos, porque el niño deja de ser una persona que con sus cuidados atendibles puntualmente, sino a transformarse en un número. La cantidad de niños que tenemos hoy institucionalizados, estamos alrededor de 300, entre 290 a 300 niños, que en el 80%, el 81% de los casos tienen más tiempo del término legal establecido. ¿Qué quiere decir eso? Están más de 270 días institucionalizados. Fíjense que ahí ya hay una falla como organismos de protección que no se han podido restituir sus derechos, el derecho a vivir en familia y conseguir alternativas para el egreso de estos niños. Si bien hay un montón de factores que conllevan a esto, uno de los grandes de las grandes cuestiones es la falta de actuación de organismos administrativos que impliquen búsqueda de familiares o bien de alternativas y de propuestas para el mejor desenvolvimiento y garantizar los derechos de los niños en sí mismos. Y gran parte de las medidas de las cuales los niños están institucionalizados son decisiones judiciales. Y un niño cuando entra a la justicia se transforma en un número, en un expediente. No hay un contacto directo como podemos tener nosotros ante cada situación, ante cada caso, ante cada niño. Cada caso ante que nosotros vamos a recibir, imaginémoslo, que no es un caso, no es un expediente, sino que es la vida de una niña, de un niño, de un adolescente que necesita, que requiere de nuestra ayuda, que requiere de nuestra intervención para garantizar sus derechos. Y es en este caso en el cual recién a partir de ahí, cuando tomemos la decisión de separar al niño de su entorno familiar, en el cual vamos a someter a control de legalidad y convalidación de la ley. Yo había hablado con una jueza, amiga, para que desarrolle esta parte, y bueno, vamos a ver si más adelante lo podemos ir haciendo una nueva jornada en el cual hable justamente para definir los roles de los ámbitos administrativos y los ámbitos judiciales, porque la justicia está el juez está para resolver conflictos entre partes. ¿Cuáles serían las partes? Entre los progenitores, la progenitora y la progenitora, o el progenitor y terceros. En los casos de medidas de protección, el juez tiene que resolver el conflicto entre los progenitores y el organismo de protección, ¿sí? Nos transformamos en parte a partir de ahí. A ver, más o menos,
no sé si alguna duda, que seguramente habrá, alguna pregunta, así como para ir cerrando, si se les ocurra. A las áreas nuevas, más que nada, que por ahí estamos mucho en contacto y plantean situaciones que se les ocurra. ¿O quedó medianamente claro qué es lo que debe y debemos hacer cada uno de los actores? Quedó más que claro, parece. Aprovechen ahora. Por ahí sí disculpame Marce, pero por ahí sí las áreas nuevas han podido ya tomar algún tipo de medida, quieren comentar alguna medida de protección que han tomado, ¿no? A ver, bueno, vamos a aprovechar la experiencia también y voy a pedirle a Paola Villalba, de que le veo acá en mi pantalla. Paola, si podés contar alguna experiencia que has tomado medidas, justamente porque te uso mucho de ejemplo, tengo que hacerlo saber, te uso mucho de ejemplo, por la realidad geográfica que tenés, porque constantemente me está preguntando y me pide ayuda respecto a qué hacer con los niños, porque tienen frontera seca con Brasil. Así que si querés contar alguna de esas experiencias, Paola, te escuchamos. Así los demás se van conociendo en general. Bueno, buenos días Marcelo, buenos días gente. Sí, justamente nosotros tenemos muchos inconvenientes por el paso fronterizo, ahora inclusive con la aduana cerrada, que se nos complica un poco más porque no podemos cruzar del otro lado, pero si bien no estamos manejando, tuve un inconveniente hace 2 semanas con una familia que estaba actuando con una medida de protección con los niños, 2 niños. Era bastante complicada la situación. ¿Qué pasa? Se le arbitró todos los medios, se le consiguió una casa, el intendente agilizó los contactos para poder conseguir, se le consiguió una casita, se le bajó la luz, el agua, a través de donaciones conseguimos cama, colchón, cocina, estaban todos para estar ok. ¿Qué pasa? Una semana se quedan en la casa y se van, abandonan la casa y le buscamos con la policía por todo el pueblo y nada. ¿Qué pasa? Averiguamos y bueno, los vecinos nos dicen que según comentarios estaban del otro lado en Brasil. Tratamos de averiguar la ubicación, dónde, bueno, nos costó una semana más hasta que dijimos, vamos a comunicarnos con el Consejo Tutelar. Si bien ellos tienen jurisdicción del otro lado, no podemos cruzar porque normalmente cruzábamos y hacíamos la visita del otro lado con autorización, obviamente, de este Consejo Tutelar brasileño. En este caso nos prestaron colaboración, encontraron a la familia y pudimos realizar la expulsión del país de esos chicos. Le mandé el oficio y le mandé la resolución que teníamos del organismo administrativo. Gracias a Dios los chicos están de este lado, bueno, se los tuvo que institucionalizar, pero fue todo un procedimiento que a diario estamos teniendo. Ahora es más, estamos trabajando con el defensor de Andresito, que está realizando un pedido internacional de una menor para hacer la restitución al país. Cada caso es diferente. En este caso, uno ya resolvimos, pero así semana a semana, ese es el conflicto que tenemos por el paso fronterizo y que la gente pasa por los pasos ilegales. Ajá. Pero fíjense cómo la realidad va superando la ficción. Cada situación, cada universo es totalmente distinto a la realidad que todos tenemos. Por eso yo siempre la uso de ejemplo a Paola, porque los planteos que viene y me hace son difíciles de dar respuestas y de resolverlas, pero bueno, hay que amanecerse, lo está haciendo y lo va haciendo bastante bien, digamos, con los recursos propios que tiene. Y bueno, gracias Pau por tu intervención. No sé si alguien más quiere aprovechar, comentar.
¿Alguna situación? Si no, bueno, vamos a ir cerrando, son las 10:30, creo que bastante tiempo, estuvimos 1 hora y media. ¿Algún planteo, gente? Veo que están casi muchos conectados de varios lugares. Bueno, estamos entonces. Ale, ¿alguna consideración final que quieras hacer? No, simplemente, bueno, agradecer el espacio, nada, eso nada más, que estemos en contacto entre nosotros, que eso en realidad lo estamos, siempre a través de la Defensoría también, y bueno, que cualquier cosa que necesiten yo me pongo a disposición, si les sirve algo en lo que pueda ayudar, acá estamos. Bueno, un detalle como les dije hoy, que por ahí se me pasó, quería compartir ahora que habilité mi pantalla, veo. La articulación es clave y fundamental, y muchas veces, y creo que la mayoría de las veces, algún planteo me hicieron, y le transmito para los nuevos, para las nuevas, es la intervención policial. ¿Sí? La policía siempre dice, no, si no tengo la orden de un juez, no puedo intervenir. Eso es una falsedad. Y voy a ver si puedo compartir el texto específicamente, el cual dice, donde, a ver, vamos a ver si puedo con la pestaña. A ver, acá. Voy a compartir el texto. ¿Lo están viendo? Este es la ley número 18, número 22, o sea, rama 18, número 18. Esta es la ley orgánica policial. Y puntualmente, en su artículo 13, inciso D, habla, esta ley es del año 70 y pico, o sea, no es nuevita. Habla de la protección de los menores de edad, término repudiable, pero bueno, para la época del contexto que tiene. Habla de impidiendo su avance, bueno, un montón de conceptos que por ahí, bueno, viene más que nada con la época después sancionada. Pero lo más importante acá es lo que está dice, la última parte. Cooperar con las entidades públicas y privadas que ejercen la acción social y educativa en materia de minoría. Entonces, a partir de ahí es donde es el fundamento de las intervenciones. ¿Sí? Ahí es donde debemos decir el deber de cooperación que tiene la policía de la provincia, y en eso se sostiene todo el quehacer y la intervención. Siempre deben tener presente como forma de concepto esta parte, esta función específica, porque al fin y al cabo la función de la policía es trabajar por la seguridad y la protección de las personas y los bienes. Entonces, como nada, deben garantizar la seguridad de cada niña, de cada niño y de cada adolescente, y en ese contexto es donde ustedes pueden pedir administrativamente esta función, también sin perjuicio de pedir el auxilio de la fuerza pública en aquellos casos en los cuales por la complejidad lleva a tener que pedir, porque claro está, el apoyo de la fuerza pública es el uso de la fuerza, que el único que está autorizado a hacerlo es la policía con orden judicial. Muchas veces ahí sí, si tenemos que irrumpir y generar un montón de situaciones, sí conviene muchas veces pedir el auxilio de la policía, del juez, a través del juez, que el juez ordene, pero muchas veces se puede conseguir que solo la policía con el pedido administrativo ya se considera suficiente. Así que ese es un dato por ahí para que tengan presente, y recuerden que no todos saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Y por eso también es el planteo de que cada decisión que tomamos, es una decisión que implica estar haciéndole saber al otro qué es lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Es hacer un poquito de escuelita todos los días, constantemente, y si nosotros nos capacitamos constantemente, si nosotros tenemos a mano la ley de protección, porque simplemente hay que saber 5 artículos de la ley de protección, que es la parte de las medidas de protección,
no hay que ponerse a leer todo, como dijo el defensor, seguramente nadie sabe de memoria lo que dice los 43 artículos de la Convención, ¿sí? Nadie sabe de memoria lo que dice los 100 y pico artículos de la Ley de Protección Provincial, etcétera, etcétera. Entonces, para saber de leyes estamos los abogados, que tampoco la sabemos. Seguramente se van a encontrar con algún abogado que diga no, pero eso no se puede hacer, porque justamente la formación, los déficits de formación profesional en la abogacía y en varias áreas, en varias disciplinas, no hay justamente una mirada centrada en los niños y las niñas y los adolescentes. Por suerte actualmente se están empezando a generar espacios de capacitación académica en este sentido, hay especializaciones, hay diplomaturas, etcétera, pero lastimosamente en lo general no vamos a contar con actores capacitados respecto a niñez y adolescencia o que estén sabiendo. Entonces muchas veces vamos a tener que estar haciendo docencia, repitiendo y diciendo que los niños tienen derechos, que las niñas tienen derechos, que los adolescentes tienen derechos, son sujetos de derechos. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por su atención, por su participación y estamos en contacto. El grupo de WhatsApp es también no solo para compartir digamos, este tipo de encuentros, sino también para solicitar alguna colaboración o cooperación con los otros municipios, los que están allí. Hay otro grupo más general en el de acciones que me voy a encargar ahora de agregarles, en el cual ese grupo de acciones están todos los funcionarios también judiciales, que también eso implica, todavía no les quise agregar a todos, porque implica una demanda del Poder Judicial hacia los órganos administrativos, que es algo que pasa. La lluvia de oficios que van a tener, que van a ir teniendo, y que ya seguramente algunos tienen respecto a las acciones y las cuestiones de niñez, es una realidad. Entonces, ahora vamos a ir viendo de seguir trabajando articuladamente con todos, y les digo, las decisiones son administrativas, las decisiones que tienen que ver con niñez son administrativas, y debemos seguir sosteniéndolas para mejorar el sistema de protección, consolidar el sistema de protección para que los niños, niñas y adolescentes en la provincia estén mucho mejor. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.